Hola, queridos alumnos y alumnas. Es un placer aquí tener hoy con nosotros al catedrático de Derecho Penal y abogado don Luis Rodríguez Ramos. Es muy complicado presentar a tan ilustre jurista por su vasto y dilatado currículum. Él ha desempeñado diversos cargos académicos en las Universidades Complutense de Madrid y la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es autor de múltiples monografías, compendios, manuales y artículos científicos sobre materias penales y procesales penales. Ha pertenecido a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y ha colaborado en la preparación y tramitación de proyectos legislativos relativos al derecho penal y procesal desde el Código Penal del año 1983 hasta más recientemente la elaboración del borrador de un futuro Código Procesal Penal. Pertenece a diversas asociaciones vinculadas a la teoría y praxis del derecho penal y ha recibido diversos reconocimientos honoríficos como la Medalla al Mérito de la Abogacía y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Desde hace más de 3 décadas ha compatibilizado su actividad docente e investigadora con un intenso y continuado ejercicio de la abogacía como gran penalista que es. Decir también que tuvo la generosidad y amabilidad de prologar el libro La prisión provisional y su estudio a través de la casuística más relevante, un análisis ante la segunda revolución de la justicia penal, de editorial Atelier, que tuvimos a bien coordinar con mi compañero que aquí tienen las cámaras, Pere Simón Castellano, compañero también, profesor de la UNED. Así que, sin más dilación, voy a formularle la primera pregunta al doctor Luis Rodríguez Ramos, que a la sazón también me honra haber sido alumno suyo. Vamos a ver, la primera pregunta sería, ¿son cerrados los tipos delictivos del derecho penal económico en el sentido de que no se requiera acudir a sectores extrapenales para definir todos sus elementos? Muy bien, inmediatamente contesto a la pregunta, pero antes quería también saludar a los alumnos y decirles que me satisface enormemente poder ejercer la docencia después de mi jubilación y quiero agradecer a la Universidad Internacional de La Rioja y concretamente a estos organizadores del Máster de Derecho Penal Económico que me den esta oportunidad de dirigirme a los alumnos, aunque sea de un modo no presencial. Y respondiendo a esta pregunta, yo comenzaría por decir que Jiménez de Azúa, don Luis Jiménez de Azúa, que es un catedrático histórico del derecho penal español, también fue político en la Segunda República, y de los cuales todavía queda un discípulo vivo, que es el profesor Enrique Bacigalupo. La mayoría de los restantes profesores y catedráticos de Derecho Penal no tenemos esta vinculación directa. Yo sería nieto académico de Jiménez de Azúa, porque don Juan del Rosal, mi maestro, pues fue discípulo directo suyo. Pues bien, decía Jiménez de Azúa en su enorme de varios tomos, en el primer tomo, en las páginas 34 a 36, decía que el derecho penal en general, sin el adjetivo todavía de económico, siguiendo a su vez a Juan Jacobo Rousseau, no es una especie particular de ley, sino que más bien es la sanción de todas las demás leyes. Y este principio de la secundariedad general del derecho penal es suscrito por la gran mayoría de la doctrina de hace lustros y décadas, ¿no? Porque ahora este tema, pues la verdad es que no preocupa mucho a la ciencia penal. Pero en el ámbito del derecho penal económico, esta secundariedad se acentúa, y se acentúa porque todos, me atrevo a decir, los delitos que forman parte de este sector del derecho penal vigente ya están regulados e incluso sancionados en otros sectores del ordenamiento jurídico, ¿no? En el ámbito civil, propiedad intelectual, en el ámbito mercantil, pues delitos societarios, propiedad industrial,
En derecho administrativo, pues todo el medio ambiente, el urbanismo, en el derecho civil, pues todo lo que se refiere a la propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho penal económico no solo es secundario en este sentido al que acabo de aludir, que afecta a todas las normas penales, ¿no? A todas las leyes penales, sino que se acentúa esa secundariedad, como decía antes, porque está plagado de lo que se llaman elementos normativos del tipo, o incluso están configurados esos tipos penales como tipos en blanco. ¿Qué quiere esto decir? Pues que los tipos delictivos del derecho penal económico no están cerrados, sino que para poder aplicar a un caso concreto ese tipo penal no hay más remedio que acudir a leyes extrapenales que configuren alguno de los elementos o gran parte de los que constan en ese tipo penal. Por ejemplo, si queremos hablar de la prevaricación, pues no tenemos más remedio que ir al derecho administrativo. Si queremos tratar el delito contra el medio ambiente del 325, pues hay que acudir a las normas reguladoras del sector que corresponda del medio ambiente. Si se trata de un delito contra el urbanismo, pues tenemos que acudir a las normas urbanísticas para ver hasta qué punto se está incumpliendo o no esa ley, porque podemos concluir con gran seguridad que para que exista un delito en el ámbito del derecho penal económico, cualquiera de los delitos allí previstos, antes o al mismo tiempo tiene que estarse infringiendo una ley extrapenal, que incluso en ocasiones tiene prevista una sanción no penal, pero sí de otra índole, y que ya veremos cómo se articula a lo largo de esta sesión esa confluencia de sanciones y esa confluencia de normas, ¿no? Y ver cómo se puede aclarar los problemas que se derivan de esta especial secundariedad del derecho penal. Efectivamente, podemos decir que las leyes penales en blanco y los elementos jurídico-normativos de los tipos están presentes de modo continuo en este derecho penal económico. Y es interesante, pues, conocer estos problemas de la parte general aplicados al sector que estamos ahora tratando. Muchísimas gracias, Luis, por esta contundente respuesta, ¿no?, que nos ofrece un panorama como mínimo complejo, ¿no? Para poder comprender muchas de las aristas del derecho penal económico hay que viajar, ¿no?, a esas leyes extrapenales y saber qué dicen para poder luego tomar decisiones formadas. Yo comentar que es un enorme placer poder contar contigo en esta sesión. Es un enorme placer porque el doctor Rodríguez Ramos es maestro de maestros. Hemos tenido la posibilidad de colaborar en algunas obras, incluso de escribir juntos algún artículo, y es una de las cuestiones que estoy más orgulloso, ¿no?, de mi carrera académica. Bien, dicho esto, y siguiendo a colación de lo que decías, ¿no?, quería trasladarte alguna pregunta, ¿no? En primer lugar, esta remisión a leyes penales en blanco, ¿no?, genera muchos problemas cuando, entiendo, se trata de una remisión que se produce a un reglamento. ¿Eso estaría permitido? O cuando es una remisión que se realiza de ley orgánica a ley ordinaria, esto yo creo que despliega muchos problemas probablemente. Pero incluso, la pregunta, ¿no?, ¿cumplen los tipos penales en blanco el principio de legalidad de los delitos? Que creo que está todo muy conectado y que evidentemente es una cuestión muy importante a resolver. Pues sí, bueno, también antes de entrar en la respuesta concreta a esta pregunta, yo creo que es muy expresivo
reconocer que el derecho penal en general y el derecho penal económico en particular lo que ha hecho es, a lo largo de finales del siglo pasado y de lo que llevamos del siglo XXI, lo que ha hecho es expandirse, usurpando, invadiendo territorios que hasta entonces estaban reservados a otros sectores del ordenamiento jurídico, que son los que hemos citado antes, ¿no? Pues civil, penal, mercantil, tributario, administrativo, etcétera, ¿no? Que eso es así, ha habido una invasión, pero el resultado de esa invasión ha sido a su vez que el derecho penal se ha encontrado invadido por conceptos y elementos que están y que figuran en esas normas extrapenales. Y esto es lo que nos obliga, o que lo que nos explica que el derecho penal económico pues tenga tantas leyes penales en blanco y tantos elementos jurídicos normativos en sus tipos. Pero respondiendo a la pregunta, ¿qué ocurre respecto al principio de legalidad? Porque efectivamente, por ejemplo, en los delitos contra el medio ambiente se habla de normas generales reguladoras del medio ambiente como requisito sine qua non, lesión, infracción de esas leyes, de esas normas generales reguladoras del medio ambiente. Esa infracción es un requisito sine qua non para que pueda haber un delito del 325, por ejemplo, ¿no? Y claro, esas normas generales van, como has dicho, desde leyes que no son orgánicas, cuando existe reserva de ley orgánica para cualquier norma penal, hasta reales decretos, reglamentos, incluso en ocasiones pueden ser órdenes ministeriales, pueden ser ordenanzas de un ayuntamiento que determinan los niveles de ruido tolerables y lícitos y tienen que superarse esos niveles de ruido para que pueda existir una contaminación acústica medioambiental. Claro, esto pues ha planteado problemas en el sentido de decir, se cumple el principio de legalidad y el Tribunal Supremo lo tiene resuelto desde hace mucho tiempo. Hay jurisprudencia que no es preciso citar porque es muy conocida y común. Ha dicho el Tribunal Supremo, primero, que si es evitable acudir a esta técnica de legislación, pues evítese. Ahora, cuando resulta inevitable, no nos encontramos con un problema de legalidad si la conducta básica está descrita en el propio tipo penal, ¿eh? Y esas remisiones no eluden el que el verbo típico figure en el artículo correspondiente de nuestro código. Si se cumple esa condición, resulta que las remisiones no solo no generan inseguridad jurídica o a los ciudadanos, en el sentido de que se les puede aplicar, se les pueda considerar autores de un delito que fuera imprevisible para ellos, ¿no? No solo no generan esa incertidumbre, sino todo lo contrario, ¿eh? Le dan certeza, le dan seguridad. Sabe el ciudadano que si cumple esas leyes extrapenales, en ningún caso va a poder cometer el delito, ¿eh? Y no siempre, naturalmente, que infrinja esas leyes extrapenales habrá delito, sino que solamente en los supuestos más graves, a lo que luego tendremos ocasión de aludir, se configurará ese injusto civil, administrativo, laboral, tributario, como un injusto penal. El injusto extrapenal es condicio sine qua non para que haya un injusto penal, pero no es una condición suficiente. Creo que de esta manera pues he respondido a tu pregunta. Pues sí, muchísimas gracias también por ilustrarnos esta asignatura que francamente es una asignatura de introducción al derecho penal económico, la que hoy estamos ilustrando con tu charla, con tu ponencia. Quizás interesaría, hemos hablado de leyes penales en blanco, que nos definieras esto de qué son las leyes penales en blanco realmente, porque aquí nos enfrentamos que esto es una asignatura
de introducción al máster en penal económico y muchas veces los alumnos navegan, se pierden y leyes penales en blanco, caramba, ¿esto qué es? Y lo tienes que repasar en clase o bien elementos normativos y quedan sorprendidos de que tengan que salir del Código Penal a buscar alguna normativa más. Sí, efectivamente. Pues vamos a ver, el Código Penal de ordinario describe conductas, vamos, en otros sectores que no son el derecho penal económico, en otros sectores, pues describe conductas y en esa descripción los elementos del tipo, pues no requieren acudir a otras disciplinas jurídicas para su determinación. El que matare a otro, pues el que matare a otro será castigado como autor de un homicidio. Bueno, para saber si una persona ha matado a otro, para saber lo que es matar, para saber si ha habido un homicidio, pues lógicamente no hay que ir al derecho civil, porque ya la jurisprudencia pues, ha interpretado en qué momento se considera que un nasciturus deja de ser nasciturus para ser una persona y ser entonces un posible objeto material y sujeto pasivo de ese delito. En esos casos no es preciso ir al Código Civil para saber si una persona ha matado a otra, ¿no? Sin embargo, en otros supuestos, si ha habido un delito de contaminación, si ha habido un delito contra el urbanismo por haber edificado o construido en un terreno que está protegido por razones ambientales, para conocer si existe o no existe usurpación de una patente en los delitos contra la propiedad industrial, para conocer ciertos aspectos de tipos del derecho penal, nos encontramos con que no tenemos más remedio que contar con excursiones a otros sectores del ordenamiento jurídico. Y se dice que un tipo penal o una ley penal es blanca, está en blanco, cuando no acaba de recoger en su texto todo lo que se necesita para ver hasta qué punto se ha cometido o no un delito en cada caso particular. Y eso requiere acudir. Una ley penal en blanco es la que está remitiendo de un modo necesario a leyes extrapenales para determinar el ámbito de la tipicidad. No sé si es suficiente explicación y los elementos normativos pues vienen a ser como una ley penal en blanco en miniatura. Pues son pequeños datos, pequeñas descripciones, pequeños elementos de los tipos penales que requieren pues acudir a esos otros sectores del ordenamiento, ¿no? Para ver su significado, porque no tiene un significado vulgar ni es una realidad captable por los sentidos. Tiene que necesariamente completarse con excursiones a otros sectores de nuestro ordenamiento. Muchísimas gracias, Luis. Ya se sabe que algunas excursiones son peligrosas, ¿no? Sí. Y como decíamos, está claro que entra dentro del principio de legalidad, pero bueno, es verdad que es un poco jugar al límite, ¿no? Esa excursión, incluso cuando, como comentabas, a veces es a ordenanzas municipales porque son competentes para dictar pues, cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el ruido, ¿no? Bueno, antes hacías referencia a un fenómeno que creo que se ha constatado de forma clara y que condiciona todo lo que estamos hablando, que es la contundente expansión, ¿no?, del derecho penal, que cada vez protege un mayor número de intereses jurídicos y que también ha cambiado un poco el enfoque, ¿no?, hacia bienes jurídicos quizás no supraindividuales, más allá de los más tradicionales, ¿no?, que tenían esa naturaleza individual, ¿no? Frente a esto, pues ha habido voces que pedían volver a un derecho penal mínimo, ¿no? Exigencias en relación al legislador con el principio de proporcionalidad,
quizás algunas de las notas más importantes, ¿no?, de este nuevo derecho penal, si se me permite, ¿no? El nuevo derecho penal es, como decía, cada vez una visión más amplia, no solo centrada en bienes individuales. La idea, ¿no?, de que se recurre a delitos de peligro en abstracto, yo creo que esto también es una realidad, e incluso la aparición de delitos, lo voy a decir así, de forma muy clara, para que se me entienda, los alumnos entiendan, ¿no?, de delitos sin víctimas, ¿no?, digamos, sin que exista un peligro incluso a veces, ¿no? Siendo este el escenario, ¿no?, este nuevo derecho penal con estas notas, ¿tenemos algún tipo de instrumento para establecer los límites, ¿no?, entre cuándo la respuesta debe ser penal o cuándo la respuesta tiene que ser, pues, por vía administrativa, civil, laboral, mercantil, ¿no? Digamos, ¿tenemos algún tipo de referencia en el derecho comparado que nos ayude a maniobrar en este escenario con estas notas que comentaba anteriormente? Sí, efectivamente, el problema que se le plantea a los jueces penales es hasta qué punto se encuentran ante una infracción de tipo administrativo, civil, mercantil, laboral, además de ser y existir de modo indubitado tal infracción, requiere, invade el ámbito del tipo penal concreto que se esté intentando aplicar, ¿no? En ocasiones la distinción es muy fácil. Por ejemplo, en el delito contra la Hacienda, en los delitos contra la Hacienda Pública, pues que la defraudación es superior a 120.000 euros, delito. Que es inferior a 120.000 euros, pues es infracción administrativa tributaria y no se castiga con una pena, sino con una sanción de la propia naturaleza administrativa, ¿no? Y en esos casos, pues hay gran seguridad jurídica. Claro, se plantea siempre, pues, el problema de hasta qué punto por un euro, pues una persona resulta que es un delincuente o un mero infractor administrativo. Pero, en fin, dejando al margen esos problemas ya de justicia, digamos, material o incluso más de ética social, lo cierto es que ahí no hay problemas de seguridad jurídica, ¿eh? ¿Qué ocurre, en cambio, en otros casos? Pues que la distinción no está clara. ¿Qué hacen en otros países que aquí no lo hemos hecho? Pues a la hora de castigar, de proteger estos nuevos bienes jurídicos, generalmente son de naturaleza colectiva, ¿no?, como el urbanismo, el medio ambiente, para proteger esos bienes jurídicos que se puede optar por la llamada técnica o principio o criterio de codificación, que significa incluir esos delitos en el Código Penal, o bien optar por el llamado principio, criterio o técnica de la ley penal especial. ¿Qué son las leyes penales especiales? Pues las leyes penales especiales son aquellas que regulan, pues, una realidad económico-social determinada y la regulan, la definen, delimitan el bien jurídico, sancionan administrativamente o civilmente, pues, las infracciones, y además incluyen un capítulo de delitos en esa propia ley. Un título de delitos, por ejemplo, pues en Francia, delitos en el Código de la Edificación y del Urbanismo, pues figuran una serie de delitos. En Italia también, en leyes penales especiales, hay capítulos penales en leyes de otro carácter. ¿Qué ventaja puede tener esta técnica sobre la de la codificación? Pues que el mismo legislador es capaz de marcar unos límites claros entre las infracciones puramente administrativas y las penales que figuran en el mismo texto. Aquí no se ha seguido generalmente esta técnica, ¿eh? Bueno, existe en la ley electoral, pues hay delitos electorales, en la ley de navegación aérea hay delitos también específicos de ese área, en la ley de contrabando, pero generalmente
en la mayoría de los casos, el legislador ha optado por la técnica de la codificación. ¿Qué ocurre entonces? Pues que se plantean graves problemas interpretativos y tiene que ser la jurisprudencia, particularmente la Sala Segunda del Supremo, la que delimite perfectamente o del mejor modo posible cuáles son los ámbitos de cada una de esas modalidades sancionadoras, la administrativa generalmente y la penal. El criterio general es que solo las infracciones más graves que afectan directamente al bien jurídico protegido pueden ser delictivas. Las infracciones leves que no afectan al bien jurídico de un modo directo o le afectan de un modo muy leve, no grave, deben ser infracciones administrativas. Y efectivamente, pues esa inseguridad está ahí y la tiene que salvar la jurisprudencia cuando el legislador no ha tenido la habilidad de hacerlo. Perfecto, pues voy a lanzar la siguiente cuestión, que es: ¿los tipos penales en blanco o con elementos jurídicos normativos son en el ámbito procesal las llamadas cuestiones prejudiciales? ¿Qué modalidades de resolución de tales cuestiones existen y cuál es la vigente en el proceso penal? Pues efectivamente, eso es así, ¿eh? Cuando el juez penal intenta aplicar una norma propia de su orden jurisdiccional, un tipo del Código Penal, y se encuentra con que hay un concepto, un elemento que corresponde al derecho administrativo, que corresponde al derecho civil, al mercantil, al tributario, al laboral, claro, caben distintas posibilidades. Una primera posibilidad es que el propio juez penal, aplicando esa legislación extrapenal, resuelva esa cuestión prejudicial. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que el juez de lo penal se abstenga de resolver o de aplicar la ley penal y suspenda el procedimiento hasta que en el orden jurisdiccional correspondiente se aclare si existe o no existe la presencia, la concurrencia de ese elemento civil, mercantil, administrativo, procesal. Esa es una segunda posibilidad, ¿no? La primera se suele denominar la modalidad de la unidad jurisdiccional. La segunda, en cambio, pues es la llamada cuestión prejudicial suspensiva y devolutiva o absoluta, ¿eh? Luego también caben pues, modalidades mixtas de una y otra y en ocasiones pues, también se puede hablar y se habla de hecho, y ha sido posible en muchos casos y lo sigue siendo, como veremos, de ordinario, que sea facultativa del juez penal el suspender o no el procedimiento en espera de una solución del orden jurisdiccional extrapenal, ¿eh? Esta es la teoría general, digamos, de las cuestiones prejudiciales, ¿no? También le ocurre a otros jueces en otros órdenes jurisdiccionales, ¿no? El juez civil se puede encontrar con cuestiones prejudiciales penales, con cuestiones prejudiciales administrativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, pues, puede optar por distintas, la ley reguladora de las cuestiones prejudiciales, pues puede optar por una u otra solución. En España, históricamente, desde 1870, las cuestiones prejudiciales en el proceso penal se regulaban y siguen reguladas, aunque algunos dicen, no sin razón, que esté tácitamente derogada esa regulación, ¿no? Pero en los artículos 3 y siguientes, 3 a 7, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, existía una regulación o existe una regulación bastante confusa, según muchos autores, en particular Aguilera de Paz, que es un tratadista, un comentarista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal clásico, ¿no? Pero
a partir de 1985, en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 10 dice que no existen las cuestiones prejudiciales absolutas, no existen cuestiones prejudiciales en el ámbito penal que detengan, que obliguen al juez penal a suspender el procedimiento, sino que el juez penal, tiene que resolver esos problemas mercantiles, civiles, administrativos o laborales, aunque no seas la materia propia suya, pero se aplica este criterio de la unidad jurisdiccional y el propio juez penal tiene que resolverla. ¿Qué significa esto? Que en cambio todos los jueces de los restantes órdenes jurisdiccionales, civil, contencioso administrativo, laboral, en determinados casos, cuando surge una cuestión prejudicial penal esencial, lo que tiene que hacer es suspender el procedimiento en espera de que se resuelva por parte del juez penal dicha cuestión. Esto es lo que se puede decir de las cuestiones prejudiciales propiamente dichas, ¿no? Porque luego es cierto que se pueden plantear, pues, en el ámbito del procedimiento penal, y de hecho se plantean, o bien cuestiones de inconstitucionalidad por los jueces penales, y tienen que suspender el procedimiento hasta que se resuelva en el Tribunal Constitucional, o bien cuestiones de prejudicialidad de derecho europeo. Y entonces se suspende el procedimiento en España hasta que se resuelva en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues esa cuestión prejudicial que plantee el juez a instancias generalmente de parte desde España, para ver qué pasa. Concretamente, vamos, y ya como ejemplo, los que tenemos años pues conocemos bastantes sucesos. En España existía el llamado delito monetario, que era simplemente pues que sin autorización administrativa pues se llevase dinero de fuera de España o se tuviese una cuenta corriente fuera de España. ¿Qué pasó o qué pasaba entonces? Pues que se le castigaba como autor de un delito a quien así actuase, hasta que el juez de lo penal de la Audiencia Nacional planteó una cuestión prejudicial europea ante el Tribunal de Estrasburgo, y el Tribunal de Estrasburgo dijo que la libre circulación de capitales era una parte esencial de la Unión Europea, entonces Comunidades Europeas, y por lo tanto no podía ser delictiva. Y desapareció el delito monetario. Cierto que ese vacío ha sido ampliamente rellenado por el delito de blanqueo de capitales, que aunque no es lo mismo ni mucho menos, pero ha venido a resultar un control muy importante de las transacciones, ya no solo internacionales, sino también de las nacionales. Bueno, no sé si me he alargado demasiado en esta explicación, pero magnífico, que venía al hilo. Magnífico, Luis. Sobre esta cuestión que estabas comentando, hay una cuestión muy concreta que te quería trasladar. Claro, ¿qué pasa después? Es decir, cuando una cuestión prejudicial en un proceso penal se resuelve declarando ese elemento existente, es decir, imagínate, ¿no? Pues que estamos pues, en un caso de una usurpación de patente en un delito contra la propiedad industrial. Y posteriormente el orden jurisdiccional correspondiente, en este caso pues el civil, ¿no? Declara la inexistencia. Claro, ¿qué mecanismo legal permitiría entonces declarar nula la sentencia condenatoria penal? Es decir, si se resuelve primero el penal, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿cómo lo hacemos? Eso ha ocurrido, ha ocurrido antes de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, y se han buscado siempre soluciones, pero yo recuerdo que vamos, un ilustre catedrático de Derecho Penal, también que ejerce la abogacía, que defendió en Pontevedra una acusación a un alcalde que le acusaban de haber prevaricado por haber concedido una licencia urbanística de modo arbitrario.
entonces era de modo manifiestamente ilegal, ¿no? El delito de prevaricación, ¿no? Entonces era el profesor Rodríguez Mourullo, ¿no? Y el tribunal, la audiencia provincial de Pontevedra condenó, el Supremo también, y luego el orden jurisdiccional contencioso administrativo dijo que estaba perfectamente concedida conforme a ley semejante licencia. Claro, pues es evidente que si el orden jurisdiccional propio, que en virtud del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le corresponde enjuiciar ese hecho, dice que es legal, pues como dijo posteriormente el Tribunal Constitucional en un asunto parecido de intrusismo, en donde aún le castigaban como intruso a un dentista por no tener el título español, y dijo la Audiencia Nacional que ese título era válido porque había un convenio con, me parece que era la República Dominicana, ¿no? Bueno, y valía el título. Claro, en esos casos, ¿qué ha dicho el Constitucional? Pues que el orden, que la jurisdicción es única, aunque luego se divida en distintos órdenes. Y una misma jurisdicción no puede decir sí y no, que algo existe y no existe a la vez. No cabe esa contradicción. Y por lo tanto, debe de rectificarse la sentencia dictada por el juez de lo penal, que se ha inmiscuido en un ámbito que no era el suyo y se ha equivocado. Claro, yo creo que es desde la reforma de 2010, no sé si es de 2010 o 2015, pero en el recurso de revisión ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, concretamente en el artículo 954, apartado 1E, si no recuerdo mal, se dice de modo expreso que en tales casos cabe presentar un recurso de revisión solicitando a la Sala Segunda que declare nula la sentencia condenatoria. Y es curioso que creo que es desde la Segunda República, este supuesto de anulación de una sentencia condenatoria mediante el recurso de revisión generaba de modo expreso responsabilidad patrimonial del Estado juez, que quiere decir que el Estado tiene que indemnizar a esa persona por los daños y perjuicios que haya sufrido a consecuencia de esa condena, haya entrado o no en prisión, sino en general. Si ha entrado en prisión, pues naturalmente los daños y perjuicios son muy superiores. Pero, en fin, es interesante destacar que ya en los años 30 del siglo pasado, pues se introdujo este supuesto expreso de responsabilidad patrimonial del Estado juez por error judicial, porque eso es un error judicial como un castillo, ¿no? No sé si la metáfora es esa o el refrán es o no. Pero tiene remedio y el remedio es un recurso de revisión. Naturalmente, lo deseable sería que no se llegase a ese extremo, es decir, que el juez de lo penal pues fuese más prudente y se plantease a fondo el problema a resolver, y entonces pues se evitara la condena y fuera absolutoria la sentencia, ¿no? En este sentido, se puede hablar si te parece, del modo de ilustrar a los jueces de lo penal en casos extremos que tengan especial dificultad, de cuál es la doctrina jurisprudencial y la solución correcta de esa cuestión prejudicial que tiene que resolver posteriormente el Tribunal Penal. Si te parece, aludo también a ese tema. Bien, yo creo que ha quedado muy claro. Otra preguntita más. ¿Se podría ilustrar al juzgador mediante informes periciales sobre la presencia o ausencia de una cuestión prejudicial, siempre teniendo en cuenta que son problemas jurídicos cuya competencia corresponde a otro orden jurisdiccional de distinto orden del penal? Pues efectivamente, en este sentido iba la cuestión a la que aludía.
en el derecho penal, en la ley de enjuiciamiento criminal, el concepto de pericia es muy estricto, ¿no? Sin embargo, en la ley de enjuiciamiento civil, que es subsidiaria de la penal, pues es más amplio, ¿no? Y lo que se suele hacer, y se permite ya, aunque se trate de pericias sobre temas jurídicos, siempre hay un sustrato no jurídico en esas, en las pericias relativas a delitos contra la hacienda pública o contra el medio ambiente o contra el urbanismo o propiedad industrial, etcétera, ¿no? Siempre hay un sustrato no jurídico, ¿no? Pero no deja de ser un modo de interpretar y de ilustrar al tribunal sobre qué es lo que dice la ley y la jurisprudencia aplicable a la resolución de esa cuestión prejudicial. Bueno, y es ya una praxis admitida el que existan en el ámbito del derecho penal económico, pues estos informes periciales que el actual presidente de la Sala Segunda, don Manuel Marchena, cuando era fiscal hace ya muchos años, en 1995, escribió un artículo de las pericias, cuasipericias y pseudopericias, ¿no? Bueno, pues efectivamente es posible que estas pericias no lo sean del todo, sino que sea una cuasipericia, dado su contenido jurídico, ¿no? Y no tratarse de un ley, de un arte o de una ciencia ajena al derecho, ¿no? Pero yo creo que precisamente porque los tribunales lo agradecen, admiten este tipo de pericias para que no se equivoquen y no condenen a aquel que tienen que absolver, ¿eh? Por equivocación o error en la interpretación de una ley no penal a la que no están acostumbrados generalmente los jueces, ¿no? Porque ese principio de iura novit curia, es decir, que los jueces saben derecho, pues hombre, como regla general, sí, pero habría que concretar, saben derecho en su orden jurisdiccional correspondiente. Pero en otros órdenes jurisdiccionales, pues efectivamente pueden ignorar casos particulares y difíciles si no se les ayuda por la parte defensora y no se les ilustra sobre cuál es la doctrina jurisprudencial y legal relativa al caso, ¿no? Muchas gracias, Luis, por tu respuesta. Tengo que decir que a medida que te voy escuchando me vienen a la cabeza muchísimos temas. Me gustaría reflexionar sobre algunos de ellos voy a ver si soy capaz, finalmente lanzarte algún tipo de conclusión. Pero son cuestiones muy dispares que me han gustado y me gustaría también dejar mi opinión, aunque para cuando luego lo vean los alumnos. Respecto al principio, iura novit curia, pues es evidente que es una falacia, ¿no? Porque nadie puede saber de todo en esta vida. Queda muy bien decir, dame los hechos que yo te diré el derecho, pero, en fin, todo el mundo sabemos de nuestras propias limitaciones, con lo cual es verdad que, lo veo difícil. El tema de las periciales me parece un tema súper interesante. Es evidente que no pueden ser periciales jurídicas, porque al final nadie tiene que explicarle al juez cómo hacer su trabajo, pero hay que encontrar esa posición, esas cuasi periciales, ¿no? En partes que son muy técnicas y, por ejemplo, se está hablando y se está aceptando las periciales en temas de compliance, ¿no? Pues sería un ámbito que sería, pues quizás no jurídico, pero cuasi jurídico, ¿no? Y ahí al límite, ¿no? Una pericial de compliance que no le va a explicar al juez, evidentemente, que sabe más que nadie, ¿no? Sobre sistemas de cumplimiento normativo, o tendría que saberlo en el ámbito penal, pero sí ilustrarnos sobre cómo funcionaban los controles en esa empresa concreta, etcétera. Y parece que esto se está aceptando, ¿no? Parece que esto se está aceptando y que puede tener cierto recorrido. En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado juez, me ha parecido un caso sublime el que has explicado, evidentemente, en el que la jurisdicción penal condena, Tribunal Supremo condena, y luego te encuentras que el orden contencioso administrativo te dice que no se produjo, digamos que todo fue correcto, con lo cual aquí tenemos un problema máximo. Los alumnos tienen que saber que hay vías en ese caso, lo has concretado con el artículo, el apartado concreto,
pero que evidentemente luego, ¿qué pasa con los daños que se han producido? Porque ahí hay un error judicial que es manifiesto, ¿no? Como decías, ¿no? En este caso, que también sepan que hay esa vía, ¿no? Para reparar, con independencia de si haya entrado en prisión o no. Otro aspecto, otro matiz que también has aclarado, que quiero reseñar especialmente, porque evidentemente entrar en prisión pues tiene efectos muy negativos, pero bueno, una condena pues puede ser muy diversa, una inhabilitación pues también puede conllevar consecuencias muy importantes tanto en lo económico como en lo personal, ¿no? Y un último elemento que has hablado muy rápido, y es sobre el que te voy a formular la pregunta, has hablado de límites cuantitativos, que es algo muy habitual en los tipos penales de naturaleza socioeconómica, ¿no? Que el legislador, pues, oye, introduce una cifra. Y a partir de esta cifra, esto merece reproche penal, y si no llega al umbral, pues entonces no. Evidentemente, cuando se fijan esas líneas rojas, entiendo que son líneas rojas, pues evidentemente se puede producir la injusticia. Y ponías el caso, ¿no?, de los delitos contra la hacienda pública, del delito fiscal, ¿no?, de esos 120.000 euros. Sobre ese caso te quería trasladar una paradoja y quería saber tu opinión. Es el siguiente. Me da, al menos a mí, es mi sensación, mi impresión, que los contribuyentes tienen más miedo a una investigación por parte de la ciencia tributaria que no a un proceso jurisdiccional con todas las garantías. Digamos, ¿puede ser que la vía especial sea más temida incluso, más temida por los ciudadanos que no la vía penal en este caso? Parece que, oye, si va a haber un juez de instrucción, voy a tener todas mis garantías, voy a tener información, voy a poder defenderme. En cambio, a veces parece que el procedimiento administrativo sancionador, en unos ámbitos muy especiales, puede ser incluso mucho más duro en ese sentido. No sé, una reflexión que me ha venido cuando hablábamos, ¿no?, de todo esto, de los límites cuantitativos, y digo, bueno, déjame lanzarle también esta cuestión al doctor Rodríguez Ramos, a ver si con tu experiencia práctica también como abogado pues nos puedes iluminar un poco. Sí, vale, con mucho gusto transmito mi experiencia y mi opinión. Bueno, la verdad es que todo delito contra la hacienda pública, no sé si habrá alguna excepción, pero en fin, creo que sin excepciones, nace en la agencia tributaria, es decir, en una actividad de inspección de un contribuyente determinado, bien por delito de sociedades, impuesto de sociedades, IRPF, IVA, etcétera, impuestos especiales como del alcohol, bueno, hemos tenido asuntos de esta naturaleza, ¿no?, etcétera, etcétera, que se evadía esos impuestos pues de unas maneras muy ingeniosas y efectivamente eran defraudaciones bastante claras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, en la inspección se abre una inspección, se habla con el contribuyente o con su representante, se le puede advertir que ahí puede haber tal. ¿Qué ocurre en algunos casos? Que si se negocia en la propia agencia, pues se puede llegar a, en casos límite, naturalmente, a soluciones, digamos, satisfactorias en el sentido de no ir al orden jurisdiccional penal, porque aunque se le tema mucho a la hacienda pública, se teme bastante más a los tribunales, a los jueces y tribunales de lo penal, ¿no?, y a los antecedentes penales, e incluso no digamos ya si la pena es de prisión, ¿no? Que no te falta razón en el sentido de que puede haber y hay más garantías para el ciudadano en un proceso penal que en un proceso administrativo. Cierto que luego el proceso administrativo pues tiene también su control jurisdiccional en el contencioso, pero bueno, el contencioso es menos fino, digamos, con este ámbito, con la revisión de las normas sancionadoras o de las resoluciones sancionadoras que la Sala Segunda respecto a los delitos, ¿no? Claro, no es fácil establecer un límite distinto del cuantitativo. En fin, yo he tenido experiencia de delitos contra la hacienda pública
que por razones de cuantía pues se han convertido en delictivas, y he visto que era tal la carga de prueba que tenía la acusación, porque cuando en la agencia tributaria, en una inspección, pues se llega a la conclusión de que eso puede ser delito, se suspende el procedimiento de inspección y, en su caso, el sancionador, y se envía al Ministerio Fiscal, que automáticamente, copiando lo que le dice la agencia tributaria, pues se lo manda al juez, ¿no? Generalmente muy pocos días antes de que prescriba el delito, ¿eh? Y en ocasiones se manda allí para que no prescriba, ¿no? De un modo precipitado. Pero muchas veces están claras las infracciones tributarias, está clara también la existencia de un delito, de una defraudación. ¿Y qué tiene que hacer el abogado, ¿no? Eso también es interesante que lo conozcan los alumnos. Pues el abogado tiene que buscar la mejor solución para su defendido. Y muchas veces esa mejor solución es una sentencia condenatoria de conformidad, ¿eh? De los muchos casos que hemos tenido en el despacho de delitos contra la hacienda pública, recuerdo uno en que se estaba acusando a todo el Consejo de Administración de una sociedad familiar. Se le quería imponer una pena del sextuplo de la cantidad defraudada, en vez del tanto, que es la mínima. Bien, y aquello iba a ser una catástrofe, ¿no? Existía una prueba clara porque había un contrato privado que habían encontrado en un registro el juez de instrucción, un contrato privado donde se acreditaba que el precio era muy superior al que figuraba en la escritura pública, y por lo tanto pues la defraudación estaba más que cantada, ¿no? Y no tenía defensa posible. Bueno, nos pusimos en contacto con la Abogacía del Estado, porque en estos casos la Fiscalía suele seguir lo que diga el abogado del Estado, y negociando conseguimos que solo se condenara al presidente del Consejo de Administración, se dejara libre a los demás consejeros, y que la pena fuera del tanto, no del sextuplo, y además que se le permitiera pues pagar la deuda tributaria primero y la multa después, con cómodos plazos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que sí debe, creo yo, que tiene que hacer el abogado cuando se encuentre que está absolutamente perdido, y que no merece la pena intentar por vía de pericia ningún equilibrio, porque el abogado tiene que ser también, tiene que tener un interés prevalente por la administración de justicia, y no puede intentar engañar ni hacer cosas raras, sino que es mejor ir por lo directo, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Además, en estos casos, como indicas, en muchas ocasiones lo mejor es pactar, ¿verdad? Negociar y encontrar una solución que satisfaga a todos. Sí, sí. Evidentemente, los abogados tenemos que hacerlo. Cuando lo podemos hacer, negociar desde una posición de control o de poder, mucho mejor, pero no siempre es posible. Incluso cuando no se tiene que saber gestionar muy bien, como has comentado anteriormente, que creo que en ese caso concreto, pues estoy convencido de que encontrasteis la mejor solución, y lo has señalado muy claramente, ¿no? De pasar a poder tener una condena a todos los miembros del Consejo de Administración solo al presidente, limitando pues también todas las consecuencias, pues seguro que fue un éxito, y así tiene que ser valorado, ¿eh? Muchísimas gracias porque has respondido a todas las preguntas que te hemos ido formulando. Gracias, Luis. Pues nada, encantado. Bien. Yo para terminar, me uno a las palabras de mi ilustre compañero. Luis, ya para terminar, una breve apunte. Yo no sé si tienes la sensación, que a veces me embarga, de que estamos ante una sociedad un poco hiperpenalizada, ¿no? La hiperpenalización de nuestra sociedad. Todo queremos que pase a través de querellas que lo solucionen los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. También estamos en momentos en los que el legislativo y el judicial pues chocan constantemente en esta época tan convulsa, ¿verdad? En una circunstancia que a mí me recuerda mucho a aquel famoso tango de Enrique Santos Discépolo, que se titulaba Cambalache. No sé si te da un poquito esta sensación, pero la verdad es que estamos un poquito, creo de esta manera, ¿no?
Sí, sí, vamos, es un asunto complejo porque hay multitud de factores, ¿no? Hay multitud de factores estructurales unos, procesales otros, de derecho sustantivo otros, ¿no? Es una mala época, porque sí, que el derecho penal tenga que expandirse, pues en ocasiones es necesario, pero habría que hacerlo con mucho tacto. Yo aconsejo generalmente que se acuda a Internet, se busque un artículo de Beristain, de Antonio Beristain, ya falleció hace tiempo, era un jesuita catedrático de penal, que en el Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales publicó un artículo muy completo y muy detallado de cómo resolvieron o cómo se tramitó la modificación de la parte general del Código Penal alemán después de la guerra. Claro, ese es un ejemplo, creo yo, de cómo se debe legislar. Con qué tranquilidad, con qué cantidad de debates. Incluso, y lo pongo como ejemplo, la academia, vamos, la universidad llegó a hacer lo que se llamó el proyecto alternativo. El proyecto alternativo era una propuesta de reforma del Código Penal distinta de la oficial, de la que finalmente se aceptó y se mandó al Parlamento. Y el Partido Liberal alemán convirtió en enmienda ese proyecto alternativo, lo que permitió al legislador, a los legisladores, vamos, porque es obviamente un cuerpo con muchas personas, les permitió el buscar o el estudiar soluciones distintas de las oficiales propuestas por el gobierno federal, ¿no? Bueno, aquí en España se viene legislando en el ámbito penal con demasiada alegría, de un modo muy rápido. Eso ha supuesto que el Código del 95, pues, en fin, salga a 3 reformas anuales, casi, no sé si en algún caso más, que haya reformas, contrarreformas y contrarreformas, porque se dan cuenta de que se han equivocado a la hora de hacer esa reforma. Claro, ese es un ámbito muy importante, ¿no? Es un ámbito muy importante. Otro ámbito que a mí me parece también muy, muy interesante es el de la estructura de la justicia penal, la existencia del juez de instrucción. Creo que debe de sustituirse esa figura por la del fiscal, que con unidad de criterio pues actúe en todo el territorio nacional, pues iniciando procedimientos que realmente merezcan la pena, ¿no? Porque, y termino porque esto sería, en fin, entramos en un ámbito que no tendría fin si no se corta por lo sano. También yo tengo la impresión de que en España faltan jueces, es decir, habría que duplicar el número de jueces y naturalmente dedicar a los jueces a juzgar y a ejecutar lo juzgado y no a instruir en el ámbito de lo penal. Duplicar el número de jueces y luego controlar la natalidad de los abogados, porque aquí somos demasiados abogados, hay demasiados abogados y eso sin querer genera litigiosidad. Y yo como veterano abogado, por no decir viejo abogado, pues he conocido en el despacho multitud de supuestos en los que no hay delito, hemos dicho al cliente que no podemos presentar una querella porque no existe delito, y han ido a otro despacho y en otro despacho han presentado la querella, se ha admitido a trámite. Generalmente suele existir absolución o incluso archivo, pero ya tenemos a una serie de personas implicadas como imputados, que se está afectando pues a su honor, a su tranquilidad, a su paz, cuando además en España, volviendo a la responsabilidad patrimonial del Estado juez, no se indemniza a aquellos que resultan absueltos o sobreseídos si no han pasado por prisión. Y naturalmente pues eso no puede ser. Y en gran parte yo creo que si existieran menos abogados, existiría menos litigiosidad y existirían menos querellas y menos procedimientos que terminen en archivo o en sobreseimiento,
porque no tendrían que haberse admitido a trámite. Bueno, no puedo seguir porque no acabaríamos en toda la tarde. Efectivamente, así es, porque nos ha hablado de grandísimos juristas como Jiménez de Asúa, ahora mismo Antonio Beristain y Piña, gran maestro también. Tendríamos que legislar con más asueto. Ha hablado de las reformas, llevamos más de 35 reformas del Código Penal desde 1995, concretamente en 2021 6 reformas, nada más y nada menos. Ha hablado también del fiscal como instructor, ¿verdad? Que es abrir el melón a un debate ya también harto complejo y que seguramente en breve tiempo se resolverá. Querido Luis Rodríguez Ramos, la verdad, como siempre, ha sido un auténtico placer volver a escucharte. Espero tenerte entre nosotros una vez más para poder ilustrar a nuestros alumnos y para nosotros también disfrutar y aprender contigo. Y darle las gracias también a Pérez Simón Castellano, que está aquí también como profesor del máster. No te queremos robar más tiempo. No sé si quieres decir algunas palabras o ya cortamos la emisión. Decir que para mí ha sido una sesión muy satisfactoria, que me alegra muchísimo poder transmitir la experiencia acumulada de muchos años y quedo a vuestra disposición para tener otros encuentros de esta naturaleza o de naturaleza análoga. Por lo tanto, mi gratitud también a vosotros, al máster y a la Universidad Internacional de La Rioja por haberme invitado a participar en estas sesiones tan interesantes, que además sirven de desahogo para los que sufrimos las deficiencias de la justicia penal, ¿no? Muchísimas gracias y hasta la próxima.